Buenas, ¿cómo están? Buenos días. ¿También? Perdón, ¿me dejás un toquecito del audio, Moni? Por fin, así las escucho. Les cuento que estoy con el celu y quería saber, a modo de introducción solamente, ¿quiénes participaron en algún juicio alguna vez? A ver, así las escucho. ¿Alguna participó en algún juicio? No. Yo veo pocas. ¿Nadie? ¿Nadie participó en un juicio? No. No, ni juicio laboral, ni nada, ni fue de testigo, ni nada. No, lo hemos compartido por ahí por televisión, en algo así, pero ser parte, por lo menos yo, ser parte. Parte como testigo, como imputada, como acusadora, como acusada. Claro, no. Ninguna. Bueno, está bien. Son dichosas entonces. Bueno, hoy vamos a ver vamos a ver Lucas 23 y vamos a ver justamente el juicio de Cristo, que es muy importante y es muy interesante. ¿Por qué? Porque en esa época era la época de los romanos, ¿se acuerdan? Sí. El derecho romano en la Facultad de Derecho es una de las materias más, pero más difíciles de aprobar. Si uno estudia abogacía, cuando te toca derecho romano es, decís, una de las materias monstruos en la carrera de derecho. Y vamos a ver cómo Cristo no pasó por un juicio, pasó por dos juicios. El primero es el juicio judío, el juicio religioso, que es el que condena a Cristo, y el segundo es el juicio del derecho puramente romano, ante Poncio Pilato. Bueno, ahora vamos a ver un poquito, pero antes vamos a recordar un poquito. Los que podían enjuiciar de manera religiosa era el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de personas, de 70 personas, donde el presidente del Sanedrín, o la máxima autoridad, o el juez del Sanedrín, era el sumo sacerdote. En esa época de Jesús, el sumo sacerdote de aquel momento era Caifás. No sé si lo recuerdan. Caifás era el sumo sacerdote, pero a su vez era el suegro, el yerno de una eminencia dentro del Sanedrín que se llamaba Anás. Entonces, en ese momento, las máximas autoridades de ese grupo religioso que iba a enjuiciar a Cristo era Anás y Caifás. Anás era muy mayor, era suegro de Caifás y tenía la máxima autoridad. Entonces, cuando llegamos al versículo 23, vemos que a Cristo ya lo habían apresado, lo habían traído ante el Sanedrín y lo habían acusado por blasfemo. Blasfemo, esto significa que él mismo decía que era Dios. Ustedes saben que en Levítico 24:16 decía que aquel que dijera que era el Hijo de Dios o fuera un blasfemo era digno de muerte. Entonces Cristo en todo momento dijo, yo soy el Hijo de Dios. Lo dijo un montón de veces. Y la pena para aquella persona que decía que era Dios mismo era la muerte. Y la muerte por lapidación. O sea, el mismo consejo del Sanedrín tenía que lapidarlo, tenía que en este momento apedrear a Cristo. Pero todo esto pasaba bajo la cobertura de los romanos que habían invadido todo Judea y habían tomado diferentes provincias. Las provincias, ¿qué significaba? Provincia significa lugar vencido. Entonces, cada uno tenía su provincia. Y vamos a ver lo que pasó durante bajo Judea, que estaba bajo la autoridad de Poncio Pilato. Así que les leo un poquito. Cuando el sumo sacerdote, que era Caifás, para ver si Cristo era culpable o no, le pregunta, ¿tú eres el Hijo de Dios? Eso lo pregunta en Marcos 16:61. Y dicen que Cristo callaba.
Y también tenía, Anás también había realizado un interrogatorio y en un momento Cristo respondió de una manera insolente para Anás y uno de los guardias del templo le dio una bofetada a Cristo por ser tan insolente ante la máxima autoridad del Sanedrín en su momento. Pero trajeron muchos testigos falsos. Uno de ellos fue Judas, recuerdan, Judas lo vendió a Cristo. Judas dijo, Cristo está allá, está en el Getsemaní, vayan, yo con un beso lo entrego, ustedes lo apresan y lo llevan. Entonces ahí pasó el primer juicio. Y cuando está ante el patio de Caifás, que era el patio donde se hacía el juicio religioso, se violó un derecho de Cristo. Era que todos los juicios en esa época debían ser juicios públicos y a la luz del día. Ustedes saben que a Cristo lo enjuiciaron, el grupo religioso, a la noche. Recuerdan que Pedro entró al patio de Caifás y en ese momento Cristo lo ve antes que cante el gallo. Entonces pasó todo el proceso jurídico religioso de noche. ¿Y cuál era la sentencia? Pena de muerte por blasfemia. Entonces, cuando Caifás le pregunta a Jesús, empezaron a entrar muchos testigos falsos impuestos por el grupo religioso, y le preguntan a Jesús, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y Cristo en un momento habla y dice, Marcos 14, 16 y 14, 61 y 64. Cristo dice, callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Le preguntó Caifás a Cristo. Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo las nubes del cielo. Cristo no solamente le contestó, sí, yo soy Hijo de Dios, sino le dijo, vas a ver que me voy a sentar a la diestra del Padre y que voy a venir por segunda vez y me vas a ver las nubes del cielo. Se lo dijo a Caifás. Caifás, ¿qué hizo en ese instante? Todos recuerdan la historia, se rasgó las vestiduras, rompió el manto sagrado del sacerdote y dijo, blasfemias dice, es digno de muerte. Bueno, todo esto pasó a la noche. Entonces, ¿qué pasó? Llevaron a Jesús ante Pilato. ¿Por qué llevaron a Jesús ante Pilato? Porque Cristo, la pena por blasfemia era ser lapidado. Entonces, el mismo concilio tenía que agarrar las piedras y lapidar a Cristo en ese momento. Pero sabían que esto no iba a ser posible porque ya teníamos el antecedente que Cristo había, por decirlo así, había abogado por una mujer que había sido hallado en el momento del adulterio, y el mismo concilio, el mismo grupo religioso, quiso apedrearla, y él dijo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. ¿Recuerdan esa escena? Entonces, de a uno empezaron a soltar sus piedras y se fueron. Entonces Cristo le preguntó, ¿hay alguno que te condene? No, no hay ninguno, dijo la mujer, y se fueron. Ese es el antecedente de la lapidación que existía en ese momento. Entonces Cristo podría haber sido lapidado, pero el grupo, el Sanedrín, no quiso tomar esa responsabilidad. Entonces lo llevan ante Pilato. Ahí, si quieren todas, en el versículo 23, si quieren ir. Entonces, acá hay un gran problema. Saben que nosotros tenemos hoy, tenemos el base del derecho romano. Y en el derecho romano, la carga de blasfemia no existe. Entonces, ¿qué pasó? Cuando van ante Pilato, le dice, quiero que esta persona tiene que ser crucificada, tiene que ser muerta. Entonces, Pilato dice, ¿por qué? Por blasfemia. ¿Y saben qué? En el derecho romano la blasfemia no existía. Entonces decía, ¿cómo? Pero no importa, que diga lo que sea, nosotros no podemos matar a una persona
por este cargo, porque todos los delitos tienen que estar tipificados, o sea, tienen que estar escritos de antemano. Y en el derecho romano no pasaba esto, no estaba el delito de blasfemia. Entonces ahora vamos a ver cómo tienen que mentir para que más o menos se encuadre y puedan llegar a la pena de muerte a través de los romanos. Bueno, versículo 23, ahora sí, después de esta larga introducción, arrancamos. Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre, llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo y un rey. Una de las primeras mentiras. Recuerdan, por ahí se acuerda más, pero Cristo nunca prohibió dar tributo a César. Todo lo contrario. Cristo, cuando le trajeron la moneda, le dijeron, ¿es mismo pagar el impuesto a César? ¿Y Cristo qué dijo? Da lo de que es de César al César. Y lo que es de Dios. Exactamente. Cristo dijo, dad a César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Entonces fueron con mentiras ante Pilato, porque la única manera de que Cristo fuese muerto era por sedición, por agitar al pueblo en contra del César. Y Cristo no habría hecho esto, todo lo contrario. Cristo dijo, respeten al César. Y continuamos. El versículo 3 dice, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Acá Lucas es uno de los que más escueto expone el diálogo de Jesús con Pilato. Juan por ahí lo relata más, entre Juan 18 relata más el diálogo, ¿no? En un momento Pilato le pregunta a Cristo, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y Cristo le contesta, tú lo has dicho. Antes, Pilato, en un momento Cristo se queda callado y Pilato le dijo, ¿no me contestas? ¿No sabes que yo tengo el poder para dejarte libre o para darte la pena de muerte? Y Cristo, ¿qué le contestó a Pilato? Ninguna autoridad tendría si no fuese dada por mi Padre que está en los cielos. Entonces, es un poco lo que estábamos charlando en la introducción, ¿no? Los gobernantes tienen autoridad. En ese momento el Sanedrín tenía autoridad, Pilato tenía autoridad, Satanás tenía autoridad sobre la muerte, y el pueblo tenía también un poco de autoridad porque era el que acusaba. Y pareciese que en ese instante Cristo era el que menos poder tenía. Y nada más alejado de la realidad, porque el que estaba haciendo la voluntad del Padre era Cristo. Entonces, él era el que tenía autoridad, pero por su propia voluntad se sometía a todos los poderes terrenales que creían que tenían poder sobre él. Pero ahora vamos a ver cómo ese poder se cae más adelante. Bueno, vamos al versículo 6. El versículo 5, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea. Cuando Pilato dijo, yo no, este hombre, para mí es inocente, el delito de blasfemia en Roma no existe, cambiaron la acusación. Dijo, alborota al pueblo, diciendo, desde Judea hasta acá. Entonces Pilato dijo, ¿Judea? ¿Quién está en Judea? Está Herodes. Entonces ahí ven el concepto de jurisdicción, que nosotros también lo tenemos, propio del derecho romano. Ya existía el concepto mismo de jurisdicción. Capital, no sé, está de Larreta, en provincia está Kicillof, y así cada gobernador tiene su jurisdicción. Bueno, ya en la época de Cristo el concepto de jurisdicción existía. Por eso le digo que nosotros heredamos todo el derecho romano en la actualidad. Entonces, ¿qué dijo Pilato? Bueno, hago ya, se lo mando a Herodes, que era hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande, su padre, era aquel que había matado a los niños pequeños. ¿Recuerdan cuando los Reyes Magos llegaron y dijeron van a ser un rey? Y dijo, bueno, ¿dónde va a ser? Voy a matar a todos los niños
menores de 2 años, y bueno, ese era Herodes el Grande. El hijo de ese Herodes el Grande, el quinto hijo, fue este Herodes que Pilato remite a Jesús. Entonces dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en esos días también estaba en Jerusalén. Herodes estaba en Jerusalén porque era víspera de las Pascuas. Entonces, generalmente todos los gobernantes iban como para hacer un poco de lobby en su momento y estar en el momento más importante del pueblo, que era la Pascua, donde se celebraba, tiempo de festividad. Entonces, de esa manera, iban todos los gobernantes ahí. Entonces, Pilato lo remite a Herodes, que estaba en Jerusalén. No es que lo mandó a Galilea, que quedaba a 70 kilómetros, no. Estaba en un palacio ahí en Jerusalén. Y, de nuevo, Jesús va ante Herodes. Esto, estamos ya 23:8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle y hacer alguna señal. Entonces acá Herodes era un poquito más, si querés, vamos a llamarle, quería ver el poder de Cristo. Este Herodes era el mismo que mandó matar a Juan el Bautista, ¿recuerdan? Herodes es el que cuando la bailarina Salomé le dice, ¿qué me querés pedir? Bueno, te pido la cabeza de Juan el Bautista. Este era el mismo Herodes, que ahora estaba teniendo a Cristo enfrente. Y Cristo acá, cuando se somete al interrogatorio de Herodes, pareciese ser insolente. ¿En qué sentido? Porque Herodes le pregunta, hace preguntas y Cristo no respondió nada. Vamos a ver, dice 9. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada le respondió. 23:9. Y estando los principales sacerdotes y los escribas acusándolo con gran vehemencia, entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció a Cristo, escarneció y lo vistió de una ropa espléndida y volvió a enviarlo a Pilato. ¿Qué pasó? Acá Cristo, al nivel de derecho romano, cometió un delito, que es el delito de contumacia. El delito de contumacia era ser insolente ante una autoridad. Cristo no era romano, por lo cual, digamos, no tenía ningún privilegio, tampoco podía apelar, así como Pablo apeló alguna vez al César, Cristo no, porque Cristo era netamente judío, no tenía ningún privilegio. Entonces, en ese momento, si Herodes hubiese querido, por la insolencia de no responderle nada, hubiese dictaminado pena de muerte a Cristo. Pero Herodes no fue lo contrario, lo vistió y le dijo, bueno, vestilo, ponele una capa, en otro evangelio dice que le puso una capa púrpura, un manto lindo, y se lo remitió de nuevo a Pilato. Ya tenemos 2 personas netamente romanos que no encontraban delito en Cristo. Y vuelve Jesús ante Pilato otra vez. Vamos a ver el 13, 23:13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes del pueblo, le dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de lo que ustedes le acusáis. Entonces, no encontró que era un agitador y un perturbador y que quería ir en contra del gobierno romano, no encontró el delito de la blasfemia, y era evidente que Pilato estaba viendo que se estaba cometiendo una injusticia con Jesús en ese momento. Pero en otro evangelio, Juan dice que Pilato se dio cuenta que en realidad lo que estaban haciendo el grupo religioso era por envidia,
que le tenían envidia, usa esa palabra el Evangelio. Y muchos dicen que sí, el grupo religioso, ¿qué pasaba? Cristo era un revolucionario. Cristo fue el mismo que en la puerta del templo empezó a echar a todos los mercaderes, a los comerciantes, y dijo, hicieron del templo casa de mercaderes, por ejemplo. Y también Cristo resucitó a muertos, resucitó a Lázaro. O sea, la fama de Cristo, de que era realmente el Hijo de Dios, era tremenda. Alimentó a los 5.000. Todos los milagros de Cristo daban fe de que realmente era el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? El grupo religioso quería matarlo. Y yo no sé si Dios hizo este interrogatorio tanto con Herodes como con Pilato para que tengan la chance de salvación, ¿no? Entonces la gran pregunta en este momento es, ¿Cristo era realmente el Hijo de Dios? Hay un libro que es muy recomendante para todas, que se llama Evidencias que exigen un veredicto, de Josh McDowell, y hay dos respuestas. O Cristo era el Hijo de Dios, o Cristo era un mentiroso, un fanático, un lunático que se creía Hijo de Dios. Y saben qué, chicas, Cristo no tan solo confirmó que era el Hijo de Dios, sino lo repitió muchas veces. Acá tengo un par de textos donde Cristo realmente confirma y dice, yo soy el Hijo de Dios. En ningún momento lo negó, todo lo contrario. Por ejemplo, en Juan 8:58 dice, Jesús, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo ya soy. Ahí estaba diciendo que Cristo estaba desde mucho antes con Dios. Después, Juan 8:19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondiendo Jesús, ¿ni aún no me conoces? El que ha visto al Padre me ha visto a mí. Esto decía Cristo. Todo el tiempo aseveró la deidad, todo el tiempo confirmó y recontraconfirmó de que era el Hijo de Dios. Por ejemplo, Mateo 13. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué persona terrenal sería capaz de decir esto? ¿Qué persona terrenal tendría la valentía de poder decir esto? Solamente el Hijo de Dios es el que decía, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, todo esto se pone en duda en los dos juicios, ¿no? Así que vamos a seguir leyendo. Entonces, el versículo 20, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Porque recuerden que la blasfemia en el derecho romano no existía, era lo mismo decir, soy hijo de Dios y bueno, serás un loco, pero en realidad no pasa nada. Pero no sos digno de muerte. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Pilato ya es la tercera vez que le dice, delante de la asamblea, que Cristo era inocente, y más aún la voz de Herodes, que también se lo había remitido y le dijo, es inocente. Mas ellos instaban a grandes voces diciendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido y a quien intercambiaron la voluntad de ellos. El que había hecho sedición era Barrabás. ¿Recuerdan? Este sí lo interrogó Pilato. A Barrabás, Pilato lo debe haber interrogado y sentenció que mínimo esté preso, pero era digno de muerte porque había cometido un delito. Pero bueno, imagínense para Barrabás en esa noche, en ese momento, diciendo, va a buscarlo, el soldado romano le dijo, hoy es tu día
de gracia, es tu día de suerte. Un inocente va a ser crucificado y vos vas a quedar libre. La Biblia no nos cuenta mucho qué es lo que pasó con Barrabás, ¿no? Pero ese milagro que se produjo en Barrabás, quisiéramos saber qué hubiese pensado Barrabás, ¿no? Y ahora vamos a imaginarnos un poquito, estando todas ahí en el medio de este juicio público, en medio de el Castillo La Antonia, dice que se llamaba, el lugar donde fue sentenciado Jesús por Pilato, y tengamos conciencia de que ahí estaban las mujeres, estaban los sumos sacerdotes, estaban los otros 2 ladrones de la cruz, que también habían sido sentenciados a muerte, y seguramente en ese momento sacaron a Barrabás. Todo el escenario estaba ahí, todos viendo cómo el justo iba a ser muerto por todos los injustos. Entonces vamos ya al versículo 26, que Pilato ¿qué hace? Pasa lo que pasa siempre. Cuando el pueblo hoy, los medios de comunicación, empiezan a agitar, empiezan a instalar noticias, empiezan a instalar principios o verdades, todos, ¿qué hacemos? Empezamos a creérselo. Entonces, lo mismo pasó con el pueblo. Hoy me hizo acordar un poco lo que estaban hablando al principio. O sea, hoy tenemos una pandemia, ¿qué te dicen? Quédate en tu casa, usa barbijo, hace esto, no salgas, no puedes ir a otra provincia. Eso hacen las autoridades. Eso es lo que se implanta. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Por toda esta situación implantada por el grupo religioso, decide sentenciar a Cristo. ¿Por qué? Porque era más fácil. Si quieren que muera, listo, ya está. Que muera, yo me saco un problema de encima y punto. Más allá de que Pilato creía que Cristo era inocente, terminó haciendo lo que el pueblo le pedía porque en realidad no quería problemas. Y si se enteraba el César que en Judea había muchos problemas, era muy probable que a Pilato iba a ser removido. Entonces, ¿qué era más fácil? Bueno, quieren que matemos a este inocente, lo matamos. Total es uno, no pasa nada. Y ahí vamos al versículo 26, que dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Bueno, todos conocemos la historia, es muy conocida. Agarraron a Simón de Cirene, que era hijo de Rufo, dice otro evangelio, y lo pusieron que llevase la cruz de Cristo. Muchos comentaristas dicen que Cristo iba adelante y atrás iba la cruz. Recordemos que Cristo no tan solo había pasado toda la noche en vela, sino había sido azotado por 40 latigazos, menos uno. ¿Por qué menos uno? Porque el soldado romano que pegaba un latigazo de más también tenía un castigo. Entonces por eso era menos uno, por si no te llegas a pasar de los 40. Entonces todo el cuerpo de Cristo ya estaba lacerado, estaba lastimado, y bueno, y toda la agonía que sufrió. Pero mientras Cristo iba en el proceso, lo que llaman el camino de la crucifixión, al Gólgota, se encontró con un grupo de mujeres. Esta parte es muy interesante, chicas, porque se detuvo Cristo ante las mujeres. Y en el versículo 27 dice, y la segunda gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. En medio del dolor y la injusticia, en medio del camino a la redención eterna, Cristo tuvo tiempo para detenerse ante las mujeres y les dio el último mensaje, el penúltimo mensaje, porque el último después lo vamos a ver. Les dijo, hija de Jerusalén. Algunos creen que eran mujeres que estaban siempre en los momentos en el momento de cuando había una muerte, una ejecución, había mujeres que lloraban siempre. Era muy común en los velorios que estén las lloronas, las mujeres que lloraban por el momento.
Entonces Cristo se detiene y les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes. Y aquí viene una parte muy fuerte y profética, y le dice, 29, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Esto yo me detengo porque en este momento la mujer que daba luz y que tenía hijos era dichosa, ya lo sabemos a eso. Pero Cristo dijo, van a ser bienaventuradas. ¿Por qué? Ahora estamos entrando en días de que criar un hijo, yo no soy madre, pero tengo amigas que tienen hijos, y cada vez criar un hijo tal vez es más complicado. Ellos están entrando en una sociedad donde ya tenemos la ley del aborto, ya tenemos tantas leyes, tanta promiscuidad que se está aceptando a través de normas. Nacés con un sexo determinado, te podés cambiar de nombre, y tantas cosas que cada vez y más adelante, cuando vayan naciendo hijos, va a ser más difícil que vivan en un mundo de santidad. Va a ser más difícil que tus hijos sigan los caminos de Dios. Entonces, esto lo dijo mismo Cristo, nos advierte a todas y dice, bueno, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si el árbol verde hace estas cosas, el seco, ¿qué no hará? Bueno, esta parte del 30 y 31 es una profecía de Cristo que también está en Oseas 10:8 y en Apocalipsis 6:16, que dicen que las montañas se van a derrumbar en un momento. Entonces también esto es una palabra profética que la pueden remitir y buscar en Apocalipsis 6:16 y 17. Pero bueno, vamos a continuar con el proceso de la vía dolorosa, que le llaman alguna. Bueno, y cuando llegaron al lugar, 33, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Cristo qué hace en ese momento? Y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sus vestidos y echaron suerte. Bueno, ahí se cumple la profecía que dice que iban a repartir sus vestidos y echar suerte. En ese instante, acá no lo dice en Lucas, pero Jesús también le habla a su madre en Juan. Le dice, estaba María con el Juan el Bautista, no lo dice Lucas, pero Juan lo dice. Entonces, mirando a su madre que sufría tanto por este momento tan doloroso de Jesús, le dice, madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre, justo en este instante. Algunos dicen que Jesús lo que hizo fue cuidar de su madre terrenal en ese momento. Es como que le preparó un lugar que ella esté tranquila, porque muchos dicen que a esa altura María ya era viuda, y el que se tenía que hacer cargo de las viudas en ese momento, si no era obviamente de su marido, era su hijo primogénito, y el primogénito era Cristo, y Cristo estaba muriendo en la cruz en ese momento. Entonces María se iba a quedar sola, sin esposo, sin su primogénito, con tanto dolor en su alma, y Cristo le dice a Juan, esta es tu madre, madre, este es tu hijo. Entonces muchos dicen que como que le aseguró la estadía en la tierra a María. Y algunos historiadores dicen que María y Juan terminaron sus días en Éfeso. Hay algunos registros ahí como que se fueron a vivir a Éfeso y terminaron los días ahí. Entonces Cristo hasta el último instante quiso honrar a su madre, preparándole, si quieren ahora, una jubilación, una casa, una estadía, alguien que cuidara de ella. Continuamos. Y aquí viene otra parte súper interesante. Clavan a Cristo, no vamos a hablar del dolor y el sufrimiento de los clavos que te traspasen
por 12 centímetros las manos, los pies, y que estés colgado, y todo el sufrimiento que es, el mayor sufrimiento de todo fue el que Cristo murió en la cruz, el que Cristo fue colgado en la cruz. Y para, si fuese poco, al lado de la cruz tenía ¿a quién? A los dos malhechores. Tenía el bueno y el malo, si se quiere. Teníamos al malo. Vamos a leer el artículo, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Imagínense, estaban colgados los tres y ya había un debate desde la cruz, desde arriba. Algunos dicen que el malhechor el bueno, tal vez conocía a Cristo, tal vez había visto algunos de sus milagros, tal vez sabía quién era, ya sabía quién era, porque de alguna manera él ya estaba seguro que Cristo era inocente. Si el malhechor bueno y malo estuvieron delante de Pilato, que leímos recién, donde Pilato dijo 3 veces que era inocente, donde Herodes dijo una vez más que era inocente, imagínense ver esa injusticia. Yo, cometí un asesinato, ya sé que ya tengo la sentencia, ¿no?, de muerte. Y a la vez ver a otro que no hizo nada y que también tiene mi misma sentencia de muerte, eso es lo que llevó al malhechor bueno a defender a Cristo en ese instante. Entonces, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos, en lo que merecían nuestros hechos, mas ningún mal hizo. El malhechor bueno abogó por Cristo en ese momento, era lo máximo que podía hacer, ¿no?, viendo tanta injusticia al lado mismo. Y dijo Jesús: acuérdate cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y y ahí vemos otra vez Cristo dando chance de salvación. Y esta misma chance la tenemos todas, chicas. Yo no sé quién es aquí la que ha creído que Cristo era realmente el Hijo de Dios, o por ahí crees que es un religioso, por ahí crees que es un profeta, una persona que tenía buenos consejos, que por ahí hacía milagros, pero a creer de que realmente era el Hijo de Dios, que era el Creador, que estuvo en la creación del cielo y la tierra, realmente es una obra de fe. Acá tenemos que plantearnos nosotros: ¿creemos que Cristo es el Hijo de Dios realmente? ¿O era quién era? Un simpatizo con Cristo. Esto es crucial porque eso va a marcar tu eternidad. O sea, una cosa es creer que era una buena persona, que hizo cosas buenas, que hizo milagros, que está copado ir a la iglesia, que en la iglesia conocés gente buena, que en la iglesia te haces de amigos. O algo muy diferente es creer que Cristo es el que rescata tu alma de las garras del infierno. Porque la salvación es por siempre en la eternidad con Dios o sin Dios en tu eternidad. Entonces, otra vez, la chance de salvación Cristo entre las dos personas. Y continuamos en el versículo 45, y se produce algo sobrenatural. Si no creías que Cristo era el Hijo de Dios, lo que pasa ahora, acá la Biblia lo relata, así que vamos a leerlo. Dice 45, 23-45. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró.
todos los sacerdotes que habían enjuiciado a Cristo y no creyeron que era el Hijo de Dios, cuando le preguntaron y él confesó, sí lo soy, sí lo soy, sí lo soy, en este instante hay otro evangelio que dice que hubo un temblor en toda la tierra. La oscuridad cubrió todo el Calvario, todo Judea, así que no, todas las que estaban ahí, los principales sacerdotes, Pilato, Herodes, todos vieron este temblor. Todos vieron la oscuridad a la hora sexta sobre Judea. Y todos los sacerdotes vieron cómo el velo del templo se rasgó. Y así había gente que no creía en Cristo todavía. Y entonces la pregunta ¿era Cristo el Hijo de Dios? Si no te sirvió todo lo que viste, todo lo que viviste, en ese momento, el 47, cuando el centurión vio que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Entonces yo le dije, imagínense estar en medio del pueblo. ¿Quién eras vos en medio del pueblo y veías todos estos acontecimientos? Bueno, hubo un romano que estaba atento, que también habrá visto la injusticia, habrá visto un inocente muriendo sabiendo que en su legislación romana no existía el delito de blasfemia. Y estaba padeciendo. Y ese soldado vio la oscuridad, vio el temblor, vio la inocencia de Cristo colgado del madero y creyó y dijo, verdaderamente este hombre era justo. Los romanos que veían, eran muy idólatras, este romano estaba siguiendo cada hecho, cada cosa y estaba evaluando y creyó en ese instante de que era el Hijo de Dios. 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieran golpeando el pecho. Todos los que estuvieron ahí tendrían que haber creído. El que no creyó que Cristo era el Hijo de Dios en ese momento era porque realmente su libre albedrío no lo quiso, pero tenías todo. Tenías una persona enjuiciada sin no haber hecho nada, o sea, sin estar tipificado su delito, por decirlo así. Viste las tinieblas a la hora sexta, viste el velo del templo que se rasgó, el temblor, y bueno, y creyeron. Imagino yo que muchos creyeron después de todos estos acontecimientos. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando todas estas cosas. Fue como un gran espectáculo, dice, ¿no? En un momento, usa esta palabra, espectáculo, usa la Reina Valera, la Biblia. Dice, todos están mirando este espectáculo. Pero Cristo, ¿qué hizo? En el versículo 46, expiró, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, deja de respirar y se va, de su propia voluntad. O sea, nadie le quita su vida. Él de su propia voluntad dijo, Padre, voy, recibime, deja de respirar y se va. Y así muere Cristo. Pero después, bueno, acá no lo cuenta, pero bueno, saben que pasó el soldado, que a algunos les quebraron las rodillas, a él no. Esa parte no la cuenta Lucas, sino pasa directamente a la parte donde es sepultado. Versículo 50, 23-50. Había un varón llamado José de Arimatea, de ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Miembro del concilio era José de Arimatea. ¿Sabes qué significa esto? Que el momento de enjuiciamiento, donde Caifás se raja las vestiduras, también estaba José de Arimatea en el mismo lugar. Estaba José de Arimatea, estaba Nicodemo, ¿recuerdan a Nicodemo? Que fue el que fue de noche a conocer a Cristo y le dijo, ¿cómo puedo conocer el reino de Dios? Y Cristo le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo, que era un maestro, le dijo, ¿cómo puedo entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Recuerdan a Nicodemo? Bueno, esa noche estaba José de Arimatea, estaba Nicodemo, y también estaba Gamaliel, que era el que había instruido a Pablo
en sus cuestiones religiosas. Recuerdan que Pablo en un momento dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Bueno, todo eso estaba en el concilio. Entonces, José de Arimatea vio cómo Caifás enjuició a Cristo. Y ahí aparentemente toma coraje, porque toma coraje y va directamente a hablar con Pilato. Algunos historiadores dicen que de forma insolente entró José de Arimatea ante Pilato. Y Pilato, vamos a leer el 51, dice, José de Arimatea, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos del Sanedrín. ¿Se acuerdan? Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, bueno, José de Arimatea estaba en el juicio de la noche y no había consentido, lo dice acá la Biblia, y el 53, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Era muy importante que saquen a las personas muertas y colgadas desde de las cruces, porque ya venía el día de reposo y era un día muy sagrado. Entonces, y ahí también de nuevo la religión cómo nos hace ser a nosotros hipócritas, ¿no? Pasó una injusticia tremenda, estaban los cuerpos colgados, pero bueno, mañana era el día de reposo, ya se venían las Pascuas, saquen todo, limpien todo, y arrancamos las Pascuas de cero como si fuese que no pasó nada. A veces nosotros dentro de las iglesias también, ¿no? Que nadie se entere, que los pecados hay que esconderlos, o sea, tenemos también un poco la hipocresía dentro de nuestras iglesias. Esto no ha cambiado nada, ya en la época de Jesús era mejor limpiar todo para que arrancar las Pascuas sin nada visible, que eran los cuerpos colgados y la injusticia colgada. Si no, dejemos todo limpio, escondamos todo. Y el 55 dice, el 54, era día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo. 55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro en donde lo pusieron. En Juan dice que José de Arimatea se llevó aloes y mirra también. Entonces no es que Cristo lo envolvieron y también ya lo habían preparado. José de Arimatea compró sábanas nuevas y lo había preparado con mirra y aloes. Y las mujeres fueron a preparar en sus casas también más especies aromáticas para preparar el cuerpo. Les leería el 24, pero eso va a quedar para el próximo. No les voy a espolear lo que pasó en el versículo 24. Pero, para cerrar, la pregunta es, ¿Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios? Esto nos hace pensar el versículo 23. Para vos, ¿quién era? ¿Era el Hijo de Dios o era un mentiroso? Si era Cristo un mentiroso, si realmente Cristo no hubiese sido el Hijo de Dios, Pablo lo dice, vana nuestra fe. ¿En qué estamos creyendo? Si todo esto fuese mentira, si fuese mentira esto del cristianismo, estamos perdiendo nuestras vidas. Pero no, Cristo lo dijo, los hechos lo dicen, y bueno, eso queda en cada uno y para pensar y recapacitar a ver quién era realmente Cristo para nosotras. ¿Era el Hijo de Dios? Bueno, ojalá sea para todas el Hijo de Dios y ojalá todos tengamos fe y ojalá todos estaremos con Él en el paraíso, así como el ladrón que se arrepintió al final de su vida, podamos estar todas juntas allá. Así que esto era un poquito el estudio de Lucas 23. No sé si alguna tiene algo para acotar o algo para añadir, pero bueno, fue para mi vida de mucha bendición, espero que para ustedes también, y bueno, a pensar en esto, ¿era Cristo el Hijo de Dios realmente?